Antes de referirme a este importante evento, quisiera destacar una información que acaba de dar el DANE. El DANE acaba de publicar el resultado del desempleo en el mes de julio. Y ese resultado es nuevamente muy positivo. El desempleo en julio del 2014 disminuyó del 9.9 al 9.3%. Esto significa que llevamos 48 meses seguidos bajando la tasa de desempleo mes tras mes frente al mismo mes del año anterior. La tendencia continúa a la baja, eso es una gran noticia para Colombia. Hemos sido el país de toda América Latina que en términos relativos más empleo ha generado en estos últimos 4 años en toda la región. Esta cifra es la más baja para un mes de julio en los últimos 14 años. 15 de 23 ciudades sufrieron o se beneficiaron de un descenso del desempleo. Y la brecha de la tasa de desempleo de las ciudades con mayor desempleo y con menor desempleo se viene reduciendo. Eso es algo también muy importante porque va también en consonancia con nuestra filosofía y nuestro pilar de la equidad. Dicho esto, me refiero al evento que estamos en este momento realizando, muy importante. Y es interesante cómo cambiamos de un tema para otro, de un día para otro. Basta ver el portal de las noticias. Los titulares se cambian minuto a minuto. Una noticia importante reemplazada rápidamente por otra de igual o mayor interés. Un día estamos hablando de la continuidad de Peckerman y al día siguiente el tema es el desarme de las FARC. Alguien diría, por eso es que los colombianos no tenemos memoria, pero no se trata de eso. Yo no creo que se trate de qué tanto podamos recordar o qué tan rápido podemos olvidar, sino de cuánto queremos seguir adelante. Los colombianos, por fortuna, gozamos de una magnífica virtud, la virtud de la resiliencia. Mucha gente dice, ¿eso qué es? La resiliencia es la capacidad humana para enfrentar situaciones límite, para resistir, para adaptarse y sobreponerse. Hace apenas 4 años empezamos a vivir el peor invierno, el peor desastre natural de todos los tiempos en nuestro país, aquí en Colombia. Y el fenómeno de la Niña nos golpeó no una, sino 2 veces. Para muchos, semejante catástrofe es una noticia del periódico de ayer. E insisto, no es por falta de memoria, sino por nuestra voluntad de mirar hacia adelante y seguir caminando. Pero hoy vale la pena releer ese viejo periódico, no para lamentarnos, sino todo lo contrario, para dimensionar la fuerza y el heroísmo de los colombianos, para celebrar cómo convertimos un desastre en una victoria. Ustedes saben a qué equivalen las cerca de 3 millones de hectáreas que quedaron totalmente inundadas. Equivalen a sepultar bajo el agua en su totalidad al departamento del Quindío, al departamento de Risaralda,
al departamento de Caldas, Atlántico, Sucre y Bogotá. Todo eso quedó inundado totalmente. El efecto de semejante inundación no podía ser menor. 7 de cada 100 colombianos resultaron damnificados o afectados seriamente. 7 de cada 10. En más de 1.064 municipios, es decir, en el 96% de las poblaciones del país, se presentaron avalanchas, deslizamientos. Desde el principio, no solo supimos que debíamos atender de manera urgente a los millones de afectados, también teníamos el deber, la obligación de tratar de evitar que hacia el futuro esta tragedia volviera a ocurrir, o por lo menos teníamos que ver cómo mitigábamos sus efectos. Y desde entonces, desde ese primer día, nuestra determinación fue simple: a partir de semejante emergencia, deberíamos aplicar una filosofía china, ¿no? Las crisis crean oportunidades y teníamos que hacer todo lo que estuviera en nuestras manos para que el país quedara mejor, mucho mejor que antes. Y esa fue la filosofía con la que comenzamos a trabajar desde un principio. No solo se trataba de una urgente necesidad para atender a millones de afectados y rehabilitar la infraestructura, también debíamos asumir el reto como una gran oportunidad para adelantar reformas de fondo y con visión de largo plazo. Un elemento también muy importante que introdujimos desde el principio, que debe estar presente siempre en cualquier acción de cualquier gobierno: la transparencia y la ética pública. Siempre deberían orientar toda la acción de Colombia Humanitaria y toda la acción institucional. En primer lugar, nos enfocamos en diseñar e implementar un marco normativo excepcional, porque ustedes todos conocen la lentitud con que trabaja el Estado por la cantidad de obstáculos, de controles. Entonces necesitamos unas leyes especiales que nos permitieran definir la estrategia general de atención a los damnificados y destinar los recursos necesarios para que se pudieran ejecutar de forma inmediata en todos los estados. Eso no es solamente en Colombia. La dificultad para ejecutar es enorme, pero en estos casos una condición necesarísima para ser exitosos es poder ejecutar inmediatamente. Y de ahí nació Colombia Humanitaria, una experiencia que no dudo en calificar no solamente exitosa, sino una experiencia sin precedentes, destinada a ayudar a los damnificados y a rehabilitar los entornos para que quedaran mejor que antes. Y poco a poco fuimos tejiendo esa institucionalidad y esa coordinación. Y creo que logramos un hito en materia de coordinación entre lo nacional y lo local. Aquí veo muchos de los alcaldes con los que trabajamos y gracias, alcaldes, porque ustedes hicieron una labor maravillosa. Los gobernadores, aquí está uno de ellos, exgobernador, hoy embajador Andrés González, pero todos los gobernadores trabajaron también. Eso es un ejemplo de coordinación. También con los actores privados, que además fueron muy generosos, la comunidad internacional. Y ni qué decir de los organismos de socorro, los bomberos, la defensa civil, la Cruz Roja, por supuesto nuestros soldados, nuestros policías. Siempre cuando uno iba a cualquier sitio a ver cómo podía ayudar, ahí estaban esos organismos de socorro, esos héroes de nuestra patria que siempre, siempre están presentes en momentos de dificultades. Fue descomunal el trabajo que hicimos en cobertura y toda la sociedad y toda la comunidad internacional participó. Además fue descomunal el volumen de recursos administrados
y también una gestión transparente. Aquí hay que agradecerle, como aquí se ha dicho, a los organismos de control que acompañaron todo el proceso, no para entorpecer, sino para ayudar a que las cosas se hicieran bien. De un presupuesto total de 5.3 billones de pesos, se asignó el 100%, todo el presupuesto, y las entidades territoriales y nacionales ya han desembolsado el 93%. No es una cifra pequeña, no es una cifra menor, porque los recursos no solo fueron administrados por ministerios y entidades del orden nacional, sino que fueron administrados por las gobernaciones, 29 de ellas, y más de 1000 alcaldías. Esa prevención a que los alcaldes ejecutaran quedó superada, y ahí hay una demostración de que sí pueden, y pueden ejecutar bien. Fue una apuesta, y así lo dijimos también desde el principio con el doctor Jorge Londoño, me acuerdo de esas discusiones, tenemos que apostar por nuestra institucionalidad, tenemos que creer en ella, y si encontrábamos obstáculos o dificultades, corregirlas sobre el camino. Y eso sobre un principio básico que debe tener cualquier sociedad, la confianza. Confiamos en las entidades territoriales, confiamos en la gente, confiamos en todo el aparato del Estado y el aparato privado. Y es cierto que tuvimos percances, algunas ayudas se perdieron, algunas comunidades presentaron registros falsos de la gente que no había sido afectada, que la pasaban como gente afectada. Eso es cierto, pero cuando uno ve el panorama global, fue muy pequeño, mínimo, frente a lo que se logró, a lo que efectivamente llegó, a lo que efectivamente se realizó. Por ejemplo, pese a la magnitud de esa crisis, yo me acuerdo el primer día de mi gobierno, hace 4 años, el 8 de agosto, me fui para La Mojana y ver toda esa región totalmente inundada, y después me iba a otros sitios del país y lo mismo, evitamos hambrunas y evitamos epidemias, no hubo ni hambre y evitamos cualquier epidemia, eso fue muy importante. Solo quienes están atendiendo las crisis o padeciéndola dimensionan lo que implica gestionar, organizar, distribuir millones de ayudas en mercados, en kits de aseo, en utensilios de cocinas, en implementos escolares, en vacunas. Y como si fuera poco, aprobamos 9.000 obras de rehabilitación y mitigación, la mitad ejecutada directamente por gobernadores y alcaldes. Estamos hablando, entre muchas otras cosas, de 500.000 de acueductos y alcantarillados, cerca de 2.000 vías, más de 4.000 sedes educativas rehabilitadas o construidas como espacios temporales. Y qué placer que me da a mí cuando voy a algún municipio y me muestran el colegio rehabilitado y me muestran lo que era antes del desastre, y vemos que son colegios que quedaron mucho mejores de lo que estaban antes. Incluso fueron intervenidos 5 aeropuertos y el ejército adquirió 2 kilómetros, general, de puentes, ¿cómo se llama? Los Bailey, ¿no? Temporales para superar los bloqueos en ciertas zonas. 2 kilómetros de puentes son muchos kilómetros, y colocarlos es un trabajo monumental. Gracias, general, y gracias a toda su gente, porque realmente lo que hicieron en ese momento fue muy, muy importante. Y aun cuando la mayoría de entidades territoriales solían presentar antes de la crisis bajos índices de desempeño o poca capacidad de gestión, hicieron, y lo tengo que decir y repetir, un excelente trabajo. Tanto así que de las
casi 4.300 obras de rehabilitación que ejecutaron directamente las administraciones locales. El 98% de esas obras ya hoy están terminadas. Y eso no es mermelada, eso es inversión en las zonas más afectadas que afectan y benefician a la gente más necesitada de este país. Y hoy es momento de agradecer. Gracias a todos y cada uno de los funcionarios que trabajaron sin descanso, porque fueron muchísimos los que trabajaban. Mucha gente trabajaba sin recibir ninguna remuneración. O sea, yo quiero ayudar, presidente, póngame a trabajar. Qué lindo, una sociedad unida en torno a un propósito. Merecen todo nuestro reconocimiento y gratitud. Y muchas gracias a personas como Everardo Murillo y Roberto Zapata, los dos gerentes. Los dos gerentes que tuvo Colombia Humanitaria. Gracias, por supuesto, a nuestra hoy querida ministra Cecilia Álvarez, fue la primera directora del Fondo de Adaptación, y a Carmen Arévalo, que también tienen un trabajo maravilloso. Gracias a los que dirigieron este esfuerzo y a los que hicieron parte generosamente de los comités directivos de Colombia Humanitaria y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo. Y muy especialmente quiero agradecerle al doctor Jorge Londoño, que desde el comienzo dejó ni más ni menos que la presidencia del Banco de Colombia y se puso al frente de este proyecto. Y otros grandes empresarios como Arturo Calle, como Luis Carlos Villegas, Manuel Santiago Mejía, Antonio Celia y en la última etapa Carlos Asensio Paz. Empresarios que, a pesar de sus responsabilidades, de su trabajo, le dedicaron trabajo, tiempo y pasión para sacar adelante este proyecto. Gracias a los organismos de control y a las veedurías que, como dije, siempre acompañaron con un ánimo constructivo. Y me decían, queremos es ayudar a que las cosas se puedan hacer, y fíjense cómo sí se pueden hacer. Gracias a todos los miembros e instituciones del sector privado, desde que mi señora comenzó a decirles ayúdenos, todos participaron con una gran generosidad, se sumaron a esta causa, los voluntarios, todos los cuerpos de socorro, como los mencioné. Gracias también a muchos de los contratistas, que además cumplieron en su mayoría con las obras. Gracias a cada colombiano que donó tiempo y dinero para ayudar a sus compatriotas. Y muchas gracias a las comunidades afectadas, que se comprometieron para identificar sus necesidades, para ayudar en la ejecución de las obras. A la comunidad internacional, 29 países, 10 organismos hicieron aportes muy valiosos. Y tengo que darle un agradecimiento muy especial a mi señora María Clemencia, quien puso su corazón y toda su energía para apoyar este trabajo, y yo sé que cuando ella pone su corazón y su energía en algo, lo saca adelante. Afortunadamente esta vez fue por un trabajo muy importante. La experiencia que tuvimos fue una verdadera Colombia humanitaria, y hoy cerramos este ciclo con una gran satisfacción, que es de ustedes, la satisfacción del deber cumplido. Hoy, Colombia Humanitaria deja de existir. La creamos con un propósito. Cumplimos con ese propósito y es el momento de voltear la página, eso sí, celebrando que esta experiencia
nos deja un gran legado, porque así lo concebimos. ¿Cuántas horas no discutimos, doctor Jorge Londoño, de cómo íbamos a afrontar ese desastre? Creamos la institucionalidad, creamos una organización para atender el desastre, pero dejémosle al país un legado, dejémosle una institucionalidad permanente, y por eso aprobamos una ley en el Congreso de la República donde se creó todo el sistema de gestión de riesgo, fondo de adaptación. Pero en el hecho de Colombia humanitaria, ese desde el principio dijimos, esto tiene que ser temporal, no podemos crear esta institución y dejarla todo el tiempo, sino cerrar el capítulo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Inclusive, creo que, doctor Germán Arce, usted está aquí, ¿no? Germán Arce va a ser el nuevo gerente del Fondo de Adaptación, que es el fondo que queda para mitigar los efectos del cambio climático. Colombia tiene que ser consciente de que somos uno de los países más vulnerables frente al cambio climático. Infortunadamente así es. Tenemos muchísimos recursos naturales, una gran biodiversidad, pero somos de los países más vulnerables del planeta frente al cambio climático. Un fenómeno que hasta hace pocos meses mucha gente negaba que realmente existiera, pero que ya la comunidad internacional, los científicos de Naciones Unidas, después de muchos años, finalmente concluyeron que sí es un fenómeno que existe y que infortunadamente va a continuar porque el cambio climático está aquí para quedarse. Entonces vamos a ver, desafortunadamente, inviernos más intensos y veranos más intensos. Y por eso es tan importante que nos podamos anticipar no vamos a lograr desaparecer los efectos del cambio climático, pero sí podemos, en la medida de lo posible, mitigar sus efectos. Entonces le voy a entregar yo esta chaqueta que usé durante estos 4 años en Colombia Humanitaria, doctor Arce, como un símbolo para que usted en el Fondo de Adaptación siga haciendo el trabajo para mitigar los efectos de entidades nacionales y locales han salido fortalecidas. Hoy creo que podemos decir, somos mejores para enfrentar este tipo de emergencias. Hoy contamos con una nueva ley, como les dije, de gestión del riesgo y una institucionalidad reestructurada. Hoy transitamos de la atención de desastres, que eso es un cambio de mentalidad o de paradigma que hay que entender, de atención de desastres hacia la gestión integral del riesgo. El mismo cambio en el propio lenguaje es muy importante, porque pasar de atender desastres a gestionar el riesgo indica que nuestros esfuerzos están encaminados a evitar las tragedias o por lo menos a mitigar los efectos de esas tragedias y no simplemente a reaccionar cuando lleguen. Inversiones monumentales como las que estamos haciendo, por ejemplo, en Cali, que la gente no lo ve, no lo nota. Un jarillón que está protegiendo más de 1 millón de personas, de una crecida del río Cauca que cuando se presente puede dejar a 1 millón de personas sin casas, sin habitación. Eso se está construyendo hoy, a un costo, Carmen, ¿de cuánto? 1.2 billones de pesos se están invirtiendo hoy en ese jarillón. La gente dice, no me afecta, ¿qué están haciendo? Una cosa importantísima, estamos evitando que el día de mañana más de 1 millón de personas se vean afectadas.
Hoy la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, creada para coordinar este sistema, empieza también a capitalizar los aprendizajes. Mucho antes de que llegara esta temporada seca en el Caribe, veníamos tratando de reducir el riesgo, silenciosamente. El doctor Carlos Iván Márquez hizo no sé cuántas reuniones diciendo, se viene una sequía, hay que comenzar a hacer lo necesario para tratar de mitigar el efecto de esa sequía. Y se invirtieron más de 150.000 millones de pesos el año pasado. Y llegado el momento estuvimos listos para atender cerca de 120.000 familias con agua, con kits alimentarios. Ahora, muchas veces de pronto no llegaron a todas las regiones, estamos aprendiendo, pero las que sí fueron atendidas pues no sufrieron. Aún no sabemos con certeza el impacto que va a tener el fenómeno, ahora no es de la niña sino del niño, pero nuestro compromiso es que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que alguien pase hambre o tenga sed. Estamos trabajando no solo en la respuesta inmediata, sino también en la prevención, en la mitigación, en la adaptación, por eso se llama Fondo de Adaptación, que se requiere a mediano y largo plazo. Para eso es el fondo, para invertir en los grandes proyectos orientados a reconstruir la infraestructura que se destruyó con el fenómeno de la niña, pero además para mitigar los fenómenos futuros, mitigar los efectos de los desastres futuros y evitar nuevas crisis humanitarias. En otras palabras, el Fondo de Adaptación es una apuesta de largo plazo para que la infraestructura resista más, para que podamos enfrentar con mejores herramientas inviernos o veranos tan duros como los que tuvimos hace 4 años. Estamos hablando también de infraestructura productiva, estamos hablando de vías, de escuelas, de centros de salud, de acueductos por todo el país. Y también estamos hablando de viviendas gratis, 58.000 que se están construyendo a través del Fondo de Adaptación, aparte de las que estamos construyendo por la vía del Ministerio de Vivienda, que ya se han venido entregando a las familias afectadas, viviendas que además son a prueba del fenómeno de la niña. En total son más de 3.000 intervenciones en 31 departamentos y 1.000 municipios que si sumamos lo de Colombia Humanitaria más lo del Fondo de Adaptación suman 9.3 billones de pesos. Eso es lo que hemos invertido o estamos invirtiendo. Semejante presupuesto para que se hagan una idea de lo que eso significa, porque uno dice billones y la gente no sabe. Eso equivale a que el Real Madrid comprara 45.800 James Rodríguez. Eso es. Ese es el presupuesto. Y sobre todo, ya hay obras de gran importancia, megaproyectos, la reconstrucción de Gramalote es uno de ellos, ahora me refiero a eso. Lo que estamos haciendo en el Canal del Dique es algo histórico, realmente histórico, las consecuencias positivas que va a tener eso. Ya les mencioné el Jarillón de Cali, son megaobras que van a tener unos efectos por décadas hacia adelante beneficiosos para las comunidades. Nuestra prioridad ha sido ser responsables y por eso hemos adelantado procesos serios y hemos puesto mucho trabajo a los procesos, bien planeados, bien estructurados. Cuando uno estructura bien un proyecto, el proyecto sale mejor y eso es un ejemplo y una lección que hemos podido aprender de toda esta experiencia. Y uno de esos ejemplos es Gramalote. Saber que un pueblo entero, de la noche a la mañana, un pueblo entero no tiene dónde dormir, pues es por supuesto un desastre, una preocupación diaria, y les confieso que ha sido tal vez de lo que más me ha quitado el sueño durante los primeros 4 años de mi gobierno. La solución se ha demorado, sí,
y somos muy conscientes, pero son esos casos donde preferimos ser responsables, sobre todo ante las circunstancias que estamos viviendo. Hubiéramos podido perfectamente iniciar la reconstrucción de Gramalote, donde inicialmente nos habían dicho que era el sitio. Pero vean lo que pasó. El sitio de la reconstrucción no era el sitio adecuado. Quisimos, inicialmente había un sitio que se llamaba Pomarroso, pero ahí descubrimos, después de que nos habían dicho que era el sitio adecuado, descubrimos que era un sitio inestable. Mucha gente dijo, no, pero esos estudios, pues, ¿qué validez van a tener? Allá es donde la gente quiere que se construya, necesitamos urgentemente reconstruir, eso es lo que la gente está pidiendo. Y yo dije, no, imagínense el día de mañana, dentro de 30, 50, 100 años, que suceda otra vez lo mismo. ¿Dónde queda la responsabilidad del Estado, de un presidente de la República? Y dije, vayan y escojan el sitio que sea adecuado. Luego comenzó un ping-pong de las comunidades que eran un sitio, otras comunidades que eran otro, pero ya, afortunadamente, estamos trabajando en un sitio que se llama Miraflores, ya hicimos todos los estudios, apta para la reconstrucción, y hemos venido trabajando con la comunidad de Gramalote. El nuevo municipio debe entregarlo a finales del próximo año reconstruido, y además me complace decir que toda la comunidad de Gramalote ha venido participando, les hemos venido consultando el diseño de las casas, que además, por supuesto, todas van a ser gratis. Y conocieron las maquetas de la Plaza de Mercado, de los colegios, del polideportivo, todos los diseños, las viviendas, las construcciones públicas, la alcaldía, se han escogido a través de concursos, recibiendo propuestas de los mejores arquitectos de Colombia y seleccionando a los mejores. ¿Qué falta? Que el Consejo apruebe el esquema de ordenamiento territorial que fue radicado el lunes pasado, y a partir de esa aprobación comienza la reconstrucción de Gramalote. Hace 3 semanas entregamos los diseños definitivos, Carmen, ya lo que es el acueducto, el alcantarillado, las vías de acceso al pueblo. Eso significa que la Gobernación del Norte de Santander ya puede iniciar la contratación de esas obras. Y lo que siempre hemos querido es que el nuevo Gramalote signifique también una verdadera transformación para sus habitantes, para que ojalá vivan mejor de lo que vivían antes de la tragedia. Gramalote era un pueblo bellísimo. A mí, cuando yo sobrevolé, veía su iglesia y veía los colegios, era un pueblo que tenía además un carácter especial. Reconstruir eso, pues, es casi imposible, pero lo que queremos es que de todas maneras la gente pueda vivir mejor, ya físicamente, lo que vivía antes de esta tragedia. Y hoy puedo decirles, sin lugar a dudas, que en Colombia, la inmensa mayoría de los damnificados hoy están mejor que antes. Como Colombia entera, hoy estamos mejor que hace 4 años. Y con la misma convicción puedo afirmar que mañana estaremos mejor que hoy. Somos una nación lo hemos demostrado en todas las formas, somos una nación valiente y que ve de frente las adversidades. Somos un país decidido que asume desafíos. Somos una Colombia que se hace más fuerte cuando es solidaria. Y hoy, aunque cerramos un ciclo, no dejaremos de ser esa Colombia humanitaria que probamos ser. Una Colombia
resiliente, que mira al futuro y sigue hacia adelante. Una Colombia que será, como estoy seguro todos queremos, un país en paz, con equidad y mejor educado. Muchas gracias.